Tenemos que proteger a Mateo, respondió Clara, su voz cargada de determinación. Y debemos hacerlo sin que ellos lo sepan. Necesitamos moverlo de manera discreta. Usar un señuelo si es necesario. Samuel asintió. Juntos, idearon un plan para sacar a Mateo del centro comunitario sin alertar a los ojos del consejo. Contactaron a Laura, explicándole la situación con la mayor discreción posible. Laura, siempre comprometida con la seguridad de los niños, aceptó ayudarles, aunque la preocupación era evidente en su rostro. Usaron una furgoneta vieja y oscura para el traslado, y Samuel hizo arreglos para que un doble de Mateo, un niño con características físicas similares, permaneciera en el centro, jugando como si nada. Era un plan arriesgado. Pero si todo salía bien, Mateo estaría a salvo mientras Clara y Samuel seguían con la investigación. El traslado fue tenso. Clara miraba constantemente por el retrovisor, esperando ver algún coche sospechoso. Mateo, sentado en silencio en la parte trasera, estaba confundido y asustado. Clara intentó tranquilizarlo, asegurándole que todo estaría bien, aunque en su interior luchaba contra el miedo de estar cometiendo un grave error. Finalmente, llegaron a una casa segura, una propiedad remota gestionada por amigos de Samuel que trabajaban en seguridad privada. Allí, Mateo estaría bajo protección las 24 horas, con vigilancia constante. Mientras tanto, Samuel se sumergió en el análisis de los dispositivos que habían recuperado de la mansión. Los archivos eran complejos, encriptados con niveles de seguridad que solo organizaciones de alto perfil usarían. Sin embargo, después de horas de trabajo incansable, Samuel logró abrir un archivo crucial. Contenía listas de nombres, transacciones financieras y comunicaciones entre miembros del consejo. Entre los nombres había políticos, empresarios y figuras públicas respetadas, todos envueltos en la red de corrupción y tráfico. Clara se dio cuenta de la magnitud del problema. El consejo no era solo un grupo de criminales, era una alianza de personas poderosas dispuestas a todo para proteger sus secretos. Era un monstruo de muchas cabezas, y Clara y Samuel estaban en el corazón de su guarida. En los documentos también encontraron referencias a los cuadernos negros. Ahora entendían que estos archivos contenían información comprometedora sobre todos los involucrados, y que su existencia misma era una amenaza para los poderosos. Clara y Samuel sabían que no podían manejar esto solos. Necesitaban aliados, pero encontrar a alguien en quien confiar se había vuelto una tarea titánica. No podían acudir a las autoridades tradicionales, ya que muchas estaban implicadas o influenciadas por el consejo. Decidieron contactar a Andrés, un periodista de investigación reconocido por su integridad y su disposición a enfrentarse a los poderes fácticos. Andrés había destapado grandes escándalos de corrupción en el pasado, y si alguien podía ayudarlos a exponer al consejo, era él. La reunión con Andrés se organizó en un lugar neutral, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Samuel había tomado todas las precauciones para asegurarse de que no fueran seguidos. Clara esperaba con ansiedad, sabiendo que cada minuto contaba. Andrés llegó puntual, con su característico maletín y su grabadora de mano, siempre listo para documentar la verdad. Clara, Samuel, gracias por confiar en mí, dijo Andrés, estrechando sus manos con una seriedad que transmitía confianza. Lo que me contaron por teléfono suena muy grande. Demasiado, incluso para mí. Clara y Samuel compartieron con Andrés toda la información que habían recabado. Le mostraron los dispositivos y los documentos. Andrés escuchó en silencio, tomando notas y haciendo preguntas precisas. Clara podía ver la determinación en sus ojos,
Estaba claro que Andrés comprendía la gravedad del asunto. Esto podría cambiarlo todo, murmuró Andrés mientras revisaba los documentos. Pero también pondrá a mucha gente en tu contra. Necesitamos un plan para difundir esto sin que los poderes involucrados puedan detenernos. Decidieron que la mejor estrategia era liberar la información de manera controlada, asegurándose de que llegara a múltiples medios de comunicación al mismo tiempo. Si lograban que la noticia explotara a nivel internacional, el Consejo no tendría manera de esconderse ni de silenciar a todos. Andrés se comprometió a usar sus contactos y recursos para coordinar la difusión. Sin embargo, mientras discutían los detalles, una sombra se deslizó silenciosamente entre las vigas del almacén. Un disparo resonó en la oscuridad, y Clara sintió que el tiempo se congelaba. Andrés cayó al suelo, herido gravemente en el abdomen. Clara y Samuel se lanzaron al suelo, buscando cobertura mientras el eco del disparo aún resonaba en sus oídos. El atacante, vestido de negro y con un rostro enmascarado, disparó de nuevo antes de desaparecer en la oscuridad del almacén. Samuel corrió hacia Andrés, presionando la herida para detener la hemorragia. Clara, con el corazón acelerado, sacó su teléfono para llamar a una ambulancia, sabiendo que cada segundo era crucial. «Resiste, Andrés. No vamos a dejar que esto termine aquí», dijo Samuel, su voz cargada de urgencia. La ambulancia llegó poco después, y Andrés fue trasladado de urgencia al hospital. Clara y Samuel quedaron en el almacén, atónitos y llenos de rabia. El ataque era una señal clara de que el Consejo estaba dispuesto a matar para proteger sus secretos, y ahora habían cruzado una línea peligrosa. Clara miró a Samuel, y en sus ojos vio la misma determinación feroz que la impulsaba a seguir adelante. Sabían que retroceder ya no era una opción. Estaban demasiado involucrados, y rendirse significaba no solo la pérdida de justicia, sino también la seguridad de Mateo y de todos los inocentes atrapados en la red. Esa noche, Clara y Samuel se reagruparon en un lugar seguro, sabiendo que debían cambiar su estrategia. Decidieron dividir los archivos y enviarlos a varios periodistas y contactos de confianza en todo el mundo. Si lograban dispersar la información lo suficiente, el Consejo no podría detenerlos a todos. Era un riesgo enorme, pero Clara estaba lista para enfrentarlo. Samuel trabajó durante horas, dividiendo los archivos y encriptándolos nuevamente para enviarlos de manera segura. Clara, mientras tanto, revisó cada nombre, cada transacción, grabándose en la memoria todos los detalles de aquellos que habían construido la red. No era solo una misión para desmantelar a el Consejo, era una cruzada personal, una lucha por Mateo y por todos los que habían sufrido a manos de esa organización. Antes del amanecer, los archivos estaban en camino, enviados a periodistas, activistas y aliados en distintos continentes. Clara se sentó junto a Samuel, agotada pero más decidida que nunca. «No vamos a parar, Samuel. No hasta que acabemos con esto de una vez por todas». Samuel asintió, sus ojos reflejando la misma resolución. «Lo lograremos, Clara. Sea como sea, el Consejo caerá». Con el sol asomándose en el horizonte, Clara y Samuel sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Pero ahora tenían una ventaja. La verdad estaba de su lado, y estaban dispuestos a luchar con todas sus fuerzas para exponerla. El amanecer trajo consigo no solo un nuevo día, sino también la realidad ineludible de lo que Clara y Samuel habían desencadenado. Con los documentos enviados a periodistas y activistas de todo el mundo, la noticia de la red de tráfico y corrupción comenzó a salir a la luz. Las primeras publicaciones aparecieron en medios independientes, y aunque la respuesta fue inmediata y brutal por parte del Consejo, la verdad ya no podía ser contenida.
Sin embargo, el costo de exponerlas sería alto, y Clara y Samuel lo sabían bien. En cuestión de horas, algunas de las personas implicadas en los archivos comenzaron a negar las acusaciones, mientras otras desaparecían sin dejar rastro. Los noticieros se llenaron de debates, denuncias y contradicciones. La presión sobre los gobiernos crecía, y las figuras involucradas intentaban desesperadamente limpiar sus nombres o esconderse tras influencias y conexiones poderosas. Clara y Samuel, por su parte, mantenían un perfil bajo, refugiándose en un escondite temporal. Desde ahí, monitoreaban el impacto de la información y coordinaban con Andrés, quien milagrosamente había sobrevivido al ataque, aunque aún convaleciente, se negó a quedarse al margen. Desde su cama de hospital, Andrés continuaba comunicándose con sus colegas periodistas, asegurándose de que la historia siguiera viva y en movimiento. Sin embargo, mientras más se exponía, más aumentaba el peligro para Clara, Samuel y todos los que los rodeaban. Las represalias del Consejo no se hicieron esperar. Contactos que habían ayudado a Clara y Samuel comenzaron a recibir amenazas, y varios se vieron obligados a huir o a cortar comunicación por miedo a las consecuencias. En un giro inesperado, uno de los aliados de Clara, un viejo amigo que trabajaba como analista de datos en una importante agencia de seguridad, le proporcionó una pieza clave de información. Había detectado un patrón en las comunicaciones entre los miembros del Consejo que apuntaba a una reunión inminente en una ubicación desconocida. Esta reunión, según las sospechas del analista, tenía como objetivo organizar una respuesta coordinada para contrarrestar el daño causado por las filtraciones. Clara y Samuel sabían que esta podría ser su única oportunidad para atrapar a los líderes del Consejo en un solo lugar. Pero localizar la ubicación exacta de la reunión era un desafío monumental. Samuel se sumergió en el análisis de datos, cruzando patrones y triangulando posibles sitios a partir de las últimas señales y movimientos registrados. Después de horas de trabajo intensivo, Samuel identificó un punto que coincidía con las características que buscaban. Una propiedad aislada en las montañas, utilizada en el pasado para reuniones discretas de altos funcionarios. Era un lugar remoto, lejos de las miradas curiosas, y la seguridad en el perímetro era extremadamente alta. Samuel y Clara sabían que una infiltración directa sería casi suicida, pero no tenían otra opción si querían acabar con el Consejo de una vez por todas. Con la ayuda de Andrés y su equipo, consiguieron acceso a recursos y equipo especializado. Necesitaban entrar, capturar pruebas y, si era posible, exponer a los miembros del Consejo en pleno acto. Clara, con el corazón en la garganta, se preparó para lo que podría ser la misión más peligrosa de su vida. Recordó a Mateo, a salvo por ahora, y la promesa que se había hecho de protegerlo. Esa promesa la mantenía firme. Samuel, a su lado, revisaba una y otra vez el plan, ajustando los detalles para maximizar sus posibilidades de éxito. Sabían que no podían permitirse errores. El día de la infiltración llegó, y la tensión era palpable. Clara y Samuel se disfrazaron como parte del personal de mantenimiento, utilizando identidades falsas y equipos de seguridad para mezclarse entre los trabajadores que llegaban al lugar. Mientras se movían a través de los pasillos, cada paso resonaba como un recordatorio del riesgo que corrían. Al llegar a la sala de conferencias principal, se dieron cuenta de que la reunión ya había comenzado. Ocultos tras una serie de cajas y equipos, Clara y Samuel activaron sus dispositivos de grabación. Lo que escucharon los dejó helados. Los miembros del Consejo discutían no solo sobre cómo controlar la narrativa de las filtraciones, sino también sobre futuras operaciones que incluían extorsión, manipulación de mercados y ataques a figuras públicas para mantener el control. Pero había algo más.
Uno de los líderes mencionó un plan llamado Operación Eclipse, una acción coordinada que tenía como objetivo desestabilizar a varios gobiernos mediante la difusión de información falsa y la creación de caos en las bolsas de valores. Clara entendió que esto iba más allá del tráfico y la corrupción. Estaban ante una amenaza global de manipulación y destrucción sistemática de instituciones. Clara y Samuel grabaron todo, sabiendo que estas pruebas podrían ser la clave para desmantelar el consejo. Sin embargo, mientras intentaban retirarse discretamente, algo salió mal. Uno de los guardias de seguridad, un hombre corpulento con una cicatriz en la cara que Samuel había identificado como uno de los operadores de alto nivel, los detectó. La alarma sonó y en un instante, la discreción se convirtió en un caos total. Samuel empujó a Clara hacia una salida lateral mientras los guardias comenzaban a cerrar las puertas. Se desató una persecución frenética a través de los pasillos y las escaleras de servicio. Clara y Samuel esquivaron disparos y saltaron obstáculos, mientras los gritos y las órdenes resonaban a su alrededor. Lograron llegar a una de las salidas traseras, donde los esperaba un vehículo de escape que habían preparado previamente. Subieron al coche y aceleraron, dejando atrás el complejo y las balas que golpeaban la carrocería. Clara miró hacia atrás, viendo la figura de los guardias cada vez más distante, pero sabiendo que no estaban fuera de peligro aún. Necesitaban salir de la zona y transmitir la información lo antes posible. Durante la huida, Samuel, con las manos temblando pero firmes en el volante, se comunicó con Andrés, quien ya había preparado un canal seguro para recibir los archivos. Los minutos parecieron horas mientras el coche avanzaba por la carretera serpenteante, evadiendo la vigilancia y los puntos de control. Al final, lograron transmitir todo, y Andrés, con su equipo, comenzó la tarea de diseminar la información a través de múltiples plataformas y medios. La operación fue un éxito, pero no sin costo. Clara y Samuel sabían que el consejo reaccionaría con toda su furia. En los días siguientes, las represalias llegaron en forma de ataques cibernéticos, intentos de desinformación y amenazas directas contra los periodistas que publicaron la historia. Sin embargo, la verdad ya estaba fuera, y el consejo se enfrentaba ahora a la mirada implacable de la justicia y la opinión pública. Clara y Samuel se mantuvieron en movimiento, cambiando de ubicación constantemente para evitar ser encontrados. Pero a pesar del peligro, sentían una sensación de alivio al ver cómo la red comenzaba a desmoronarse. Las investigaciones oficiales fueron lanzadas, y las primeras órdenes de arresto se emitieron contra algunos de los miembros más visibles del Consejo. Mateo, aún bajo protección, comenzó a retomar su vida lentamente. Clara, aunque agotada y aún alerta a las amenazas, lo visitó, y en ese momento sintió que todo el esfuerzo y el riesgo habían valido la pena. Samuel, desde la distancia, monitoreaba la situación, listo para actuar si era necesario. La batalla contra el Consejo estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, Clara y Samuel sintieron que tenían una oportunidad real de justicia. Sabían que había más capítulos por escribir, más batallas por pelear, pero con la verdad de su lado, estaban listos para enfrentar lo que viniera. El impacto de la exposición del Consejo fue global, y aunque la verdad había comenzado a desplegarse en titulares de todo el mundo, Clara y Samuel sabían que la red aún tenía cartas por jugar. La respuesta del Consejo no se hizo esperar. Lo que empezó como una serie de amenazas veladas y movimientos financieros para ocultar activos, pronto se convirtió en ataques directos contra los aliados de Clara y Samuel. Andrés, desde su cama de hospital, seguía coordinando la difusión de la información, pero cada día era más evidente que el Consejo estaba decidido a contraatacar con todo su arsenal.
Algunos de los periodistas que habían recibido los archivos comenzaron a recibir amenazas anónimas. Otros fueron acosados por agencias gubernamentales, manipuladas desde las sombras por las mismas personas a quienes intentaban exponer. A pesar de ello, las publicaciones continuaban, desnudando la magnitud de la corrupción y el alcance de la red. Clara y Samuel, mientras tanto, se encontraban en constante movimiento. Habían cambiado de refugio 3 veces en la última semana, y cada traslado era un recordatorio del peligro que aún los acechaba. No obstante, no estaban solos. La revelación había atraído la atención de varias organizaciones internacionales, incluidas ONGs dedicadas a la lucha contra la corrupción y periodistas de investigación que querían formar parte de la caída del Consejo. La red de apoyo crecía, pero con ello también aumentaba el riesgo. Una noche, mientras Clara revisaba los mensajes encriptados que llegaban a su computadora, recibió una alerta que la hizo detenerse. Samuel, quien estaba monitoreando las redes sociales y las noticias, notó el cambio en su expresión y se acercó. «¿Qué pasa?», preguntó, mirando la pantalla. Clara señaló la notificación. Era un mensaje cifrado proveniente de uno de los contactos de Samuel dentro de las agencias de seguridad. La información era perturbadora. El Consejo había activado a varios de sus operativos más peligrosos para neutralizar a quienes consideraban las amenazas más graves a sus operaciones. Entre los objetivos estaban Clara, Samuel y Andrés. Además, habían comenzado a mover influencias para limpiar sus nombres y desacreditar toda la información difundida. La red no solo intentaba protegerse, sino también contraatacar con una narrativa propia. El mensaje advertía que un ataque coordinado estaba en marcha. Sabían que el Consejo no escatimaría recursos para silenciarlos de una vez por todas. La información sobre una posible redada en su refugio actual hizo que Clara y Samuel se movilizaran de inmediato. Empacaron todo lo necesario y salieron bajo la cubierta de la noche, con el sonido de sus propios pasos como único testigo. A medida que se alejaban, Clara no pudo evitar pensar en cómo habían llegado hasta ese punto. Habían pasado de ser simples testigos de una injusticia a actores principales en una batalla global contra un enemigo invisible y omnipresente. La carga era abrumadora, pero su determinación no había flaqueado. Clara sabía que no podían dejar que el Consejo recuperara el control. El mundo estaba observando, y ahora tenían una oportunidad única de hacer la diferencia. Se refugiaron en un lugar improvisado, una vieja cabaña en las afueras de una pequeña ciudad. Desde allí, continuaron coordinando con Andrés y otros aliados. El siguiente movimiento era crucial. Necesitaban algo contundente, una prueba irrefutable que pudiera derribar las defensas que el Consejo había levantado con sus mentiras y manipulaciones. Samuel se sumergió nuevamente en los archivos que habían recopilado, buscando cualquier fragmento de información que pudiera darles la ventaja. Fue entonces cuando Clara recordó algo que había visto en uno de los documentos recuperados de la mansión, una mención fugaz de un servidor secreto, utilizado para almacenar información crítica y comunicaciones internas. Según las notas, este servidor estaba localizado en una instalación subterránea, bajo la fachada de una empresa de almacenamiento. Clara y Samuel sabían que si lograban acceder a esa instalación, podrían encontrar los archivos más comprometedores del Consejo. Con la ayuda de un nuevo contacto, un hacker que se hacía llamar Espectro, lograron localizar la instalación. El lugar estaba bien protegido, con sistemas de seguridad de última generación y guardias patrullando las entradas. No sería fácil entrar, pero Clara y Samuel estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Sabían que dentro de ese servidor podían estar las pruebas definitivas para desmantelar la red de una vez por todas. Espectro,
Desde su ubicación remota, proporcionó apoyo técnico. Clara y Samuel se movieron bajo la cobertura de la noche, equipados con dispositivos electrónicos y herramientas para desactivar las alarmas. El plan era ingresar, clonar la información y salir antes de que nadie se diera cuenta. Cada paso estaba calculado, pero el riesgo seguía siendo inmenso. Lograron entrar por una de las entradas de servicio, utilizando un pase de seguridad que Spectro había falsificado. Una vez dentro, se encontraron con una serie de pasillos fríos y desolados, iluminados solo por luces de emergencia. El servidor principal estaba en una sala al final del corredor, protegida por un sistema de autenticación biométrica. Samuel utilizó un dispositivo para hackear el sistema, mientras Clara vigilaba la entrada, su corazón latiendo con fuerza al escuchar los zumbidos de los sistemas de seguridad. Finalmente, accedieron a la sala del servidor. Samuel conectó un dispositivo de clonación y comenzó el proceso de copia. La descarga parecía eterna, cada segundo una tortura mientras ambos se mantenían en alerta máxima. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Clara y Samuel intercambiaron miradas. Sabían que el tiempo se acababa. Samuel aceleró el proceso, mientras Clara, con una linterna en mano, se preparaba para cualquier confrontación. Los pasos se acercaban. Clara apagó la linterna y ambos se escondieron detrás del equipo de servidores. Un guardia entró en la sala, revisando el lugar. El corazón de Clara latía tan fuerte que temió que pudiera ser escuchado. El guardia, tras unos momentos que parecieron eternos, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras él. Samuel terminó la descarga justo a tiempo. Ambos se movieron rápido hacia la salida, desactivando las alarmas en el proceso. Lograron escapar sin ser detectados, y con la información que necesitaban para dar el golpe final al Consejo. Regresaron al refugio temporal, donde comenzaron a analizar los archivos. Lo que encontraron fue una mina de oro, registros de transacciones ilegales, comunicaciones que implicaban a miembros de gobiernos y empresas multinacionales, y, lo más impactante, vídeos y audios de reuniones secretas donde los líderes discutían abiertamente sus operaciones criminales. Era la prueba definitiva, y esta vez no había manera de refutarla. Clara y Samuel, con la ayuda de Andrés, organizaron una conferencia virtual con periodistas y organizaciones de todo el mundo. Decidieron liberar todo al mismo tiempo, asegurándose de que la información llegara a todos los rincones del planeta. El impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron, los noticieros interrumpieron sus transmisiones habituales y las calles se llenaron de manifestaciones exigiendo justicia. Mientras veían cómo el mundo reaccionaba, Clara y Samuel sabían que habían alcanzado un punto de no retorno. El Consejo estaba acorralado, y aunque aún tenían recursos, su imagen y su poder se desmoronaban frente a la luz de la verdad. Sabían que la batalla no estaba completamente ganada, pero habían dado el golpe más fuerte hasta ahora. Sin embargo, la guerra aún no había terminado. En los días siguientes, Clara y Samuel continuaron en la sombra, siempre en movimiento, mientras el mundo procesaba la magnitud de lo revelado. El Consejo seguía luchando por sobrevivir, y los últimos capítulos de esta historia aún estaban por escribirse. A medida que el impacto de las revelaciones sobre el Consejo se expandía, el mundo entero observaba con asombro y, en algunos casos, con escepticismo. Las pruebas eran irrefutables, pero la respuesta de la red no se hizo esperar. El Consejo había lanzado una contraofensiva desesperada, utilizando todos los recursos a su disposición para manipular la opinión pública y desacreditar a Clara, Samuel y sus aliados. La guerra que estaban librando había tomado una nueva dimensión,
convirtiéndose en un juego de sombras donde la verdad y la mentira se entremezclaban de formas impredecibles. Si esta historia te tocó el corazón, no te olvides de suscribirte ahora mismo para no perderte lo que viene. Dale me gusta si te conmovió el viaje de nuestros personajes y déjame saber en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. El final de esta increíble historia ya está en pantalla, lista para que la descubras. Gracias por formar parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo capítulo.